Una mañana de invierno, un vaquero solitario encontró a un niño en la puerta de su casa, apenas vivo bajo la nieve. El niño no habló. Se aferró con fuerza a un viejo sonajero que tenía en la mano. Al día siguiente, 70 mujeres a caballo llegaron y rodearon su casa. ¿Por qué estaban allí? ¿Quién era este niño? ¿Y qué promesa, hecha hace años y olvidada hace mucho tiempo, estaba obligado a cumplir el vaquero? Esta es una historia sobre cómo salvar a un extraño puede despertar la memoria de todo un pueblo. Una historia de lealtad, arrepentimiento y un vínculo silencioso que crece lentamente. ¿Estás listo para una historia que te tocará el corazón? Empecemos. Por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento o simplemente nos olvidemos de presionar el botón, pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios. El viento invernal azotaba las ramas desnudas como un látigo y el cielo se había vuelto gris, tanto que la línea entre la tierra y el cielo casi se había desvanecido. La nieve que caía no caía en suaves copos, sino en pesados montones, como si llevara el peso de alguna furia. Emil Hartmann abrió la puerta con la bisagra rota y miró la blancura aplanada. La vieja taza de hojalata que tenía en la mano, todavía humeante por el café amargo, temblaba. Sus ojos eran tan apagados como las gotas que se deslizan de los carámbanos que cuelgan del techo. Pero esa mañana, algo llamó su atención. Al principio era solo una sombra, justo después de la valla, una forma apenas visible bajo un montículo de nieve. Podría ser un lobo, tal vez un zorro de montaña, o simplemente un truco de ojo en una mañana llena de fantasmas. Pero la sombra se movió. Emil dejó la taza en el porche, volvió a entrar y quitó el rifle de la pared. Apuntó el cañón hacia adelante, no para disparar, solo para ver qué era real. A cada paso que daba, la nieve crujía bajo sus pies, despertando viejos recuerdos que mantenía emperrados. Caballos caídos, mujeres gritando, niños perdidos en el humo. A medida que se acercaba, no podía creer lo que veía. Un niño yacía bajo la nieve. 13, tal vez 14 años. Pelo largo, trenzado en dos, con una diadema de cuero decorada con plumas. Tenía la piel magullada y la frente sudorosa con una mezcla de sangre. Una punta de flecha rota estaba alojada en su pierna derecha, enterrada en la nieve. Emil se arrodilló. El niño abrió los ojos, pero no había odio en ellos, solo agotamiento y una especie de soledad que ya había hecho las paces. «Mira lo que te ha hecho este mundo», murmuró Emil para sí mismo. «Incluso cuando eres niño, ya te ven como el enemigo». Sacó la flecha con cuidado. El chico no gritó. Emil dejó escapar un suspiro. Algo de dolor va más allá de gritar. Lo levantó, lo llevó suavemente de vuelta a la cabaña. La chimenea del interior se estaba apagando, pero todavía estaba más caliente que en el exterior. Colocó al niño sobre la alfombra de piel, hirvió agua de inmediato, empapó algunas tiras de lino viejas y vendó la herida. La sangre era espesa y oscura, le recordaba el color de la tierra. Y entonces Emil se dio cuenta de que este niño no solo se estaba congelando, estaba corriendo. Y alguien lo estaba buscando. Tal vez más de uno. El chico no habló en toda la noche, pero sus ojos seguían a Emil, a cada movimiento, a cada paso. Cuando llegó la mañana, la tormenta todavía arreciaba afuera, pero en el interior había un nuevo tipo de silencio, inseguro, pero lleno de algo parecido a la esperanza. Emil colocó sus viejas botas junto a la chimenea. «Solía usarlos cuando era joven», dijo. «Podría ser un poco grande para ti, pero pruébalos». El chico no miró las botas, mantuvo los ojos fijos en la ventana. Emil preguntó, «¿Piensas irte?» Silencio. Entonces el chico hizo un breve gesto con la mano. Dibujó un círculo. Luego se llevó los dedos a los ojos. «Te están observando», decía la emoción. «Estás rodeado». Emil suspiró, miró su rifle, pero no lo alcanzó. «Me enviaron aquí, ¿no?», murmuró. El chico asintió lentamente. Emil se estremeció por un segundo. «¿Quién?», preguntó. «¿Quién te envió?». El chico sacó una pequeña bolsa de cuero del interior de su abrigo. En el interior había un sonajero hecho a mano, tallado en asta de ciervo,
con manchas de sangre seca en lo profundo de sus ranuras. Emil reconoció el símbolo. Años atrás, una noche en un sendero del bosque, lo había visto colgado del cuello de una mujer. Ella no le había dicho su nombre, pero en sus ojos él había visto el cielo. No azul, el tipo de cielo que no tenía fin. «Ojos del cielo», dijo Emil con la voz áspera. ¿Fue ella? El muchacho inclinó la cabeza, apretando el sonajero contra su pecho. Un escalofrío recorrió a Emil. Tal vez era el hijo de la mujer a la que una vez ayudó, o su legado. Pero en ese momento supo que ya no estaba solo, y el viento de afuera ya no se sentía como una amenaza, sino como una llamada. Pero otra pregunta había comenzado a crecer dentro de Emil. Si este chico hubiera sido enviado aquí, entonces, ¿quién lo seguía? Llegó la mañana, deslizándose lentamente por el cielo oscurecido. Incluso el propio sol parecía reacio a salir. Cuando Emil salió de la cabaña después de una noche de insomnio, lo primero que notó fue que las huellas en el suelo ya no eran una sola línea. 3 juegos de huellas, viniendo de diferentes direcciones, encontrándose en el mismo punto y luego desapareciendo. Y algunas de esas pistas no condujo de regreso. Emil se agachó y miró con atención. En la superficie congelada de la nieve, algunas de las huellas eran tan tenues que eran casi invisibles, como si los que caminaban le hubieran hablado a la nieve al pasar. Solo había visto este tipo de silencio en la guerra o entre la gente de luto. Saber caminar sin dejar ruido a menudo venía del mismo lugar que saber matar sin piedad. Cuando regresó a la cabaña, el niño todavía estaba en el suelo, pero algo en su rostro había cambiado. Por primera vez desde que despertó, había inquietud en su expresión. No fue el traqueteo en su mano lo que lo causó, sino algo más. Emil preguntó. «¿Llegaron, no?» El chico levantó la cabeza, pero no respondió. En cambio sacó algo de debajo de la manta. Un collar hecho de 4 piezas talladas de hueso de ciervo. Cada pieza tenía grabado un símbolo diferente. Una estrella, un ojo, una llama y la silueta de una mujer. El pecho de Emil se apretó. Estrella, ojo, llama y mujer. Años atrás había conocido a una mujer junto al río. Ella no le había preguntado nada mientras se trenzaba el cabello. Solo había dicho, a veces los ojos que nos juzgan están tan asustados como nosotros, pero los que temen al fuego nunca encuentran la luz. Esa noche, él le había dado agua. Había dejado una pequeña piedra marcada con esos mismos símbolos. Emil había perdido esa piedra con el paso de los años, pero ahora este collar llevaba el tacto de las mismas manos. ¿Es usted su hijo?, preguntó por primera vez, con una voz que mezclaba asombro y verdadero miedo. El chico seguía sin hablar, pero justo en ese momento llamaron a la puerta 3 veces. Un sonido profundo. No es amenazante, sino un desafío al silencio, sin dejar espacio, pero sin ofrecer violencia. Emil agarró su rifle y se acercó a la puerta. Le dio una señal al niño. «Vuelve». Pero el niño no se movió. Se limitó a negar con la cabeza. «No», dijo con voz áspera. «Esta vez nos esconderán de ti». Volvieron a llamar a la puerta. Emil lo desbloqueó, pero no lo abrió de par en par. Dejó una pequeña rendija para asomarse al exterior. Una mujer estaba allí. Un abrigo de piel blanca, un velo que le cubría parcialmente la cara, sin guantes en las manos. Sus dedos estaban congelados, pero firmes. Sus ojos eran los mismos ojos que los de la mujer que había conocido una vez, solo que más viejos, más duros. Detrás de ella había algunas figuras que esperaban a caballo. Es difícil distinguirlo, pero había al menos 10 mujeres, todo en silencio. Todos los ojos se clavaron en la puerta de Emil. Pero esto no fue un asedio. Era una postura, una prueba. ¿Es usted Emil Hartman?, preguntó la mujer, en un inglés inesperadamente claro. Emil asintió levemente. ¿Quién pregunta? La mujer se acercó y señaló al niño. Es uno de los nuestros, pero ya no es solo nuestro. A Emil se le secó la garganta. ¿Qué significa eso? Ella miró sin pestañear. No lo seguimos, te seguimos. Hace años salvaste a uno de los nuestros. Ella te eligió a ti, ahora nos toca a nosotros. Emil abrió la puerta un poco más. ¿Qué quieres? La mujer metió la mano por debajo de su abrigo. Sacó una pequeña bolsa de cuero. Emil lo reconoció de inmediato. Una de las bolsas que Lily solía guardar.
cosido a mano, decorado con motivos de cardo. ¿Esto? ¿Es esto de Lily?, preguntó Emil con voz temblorosa. La mujer asintió. Hace años, uno de nosotros se lo regaló, y dentro de ella había una promesa que ella te quitó. Hemos llegado a cumplir esa promesa ahora, pero no con armas, sino con silencio y la elección. En ese momento, Emil se volvió y miró al niño. Por primera vez vio calidez en sus ojos. El chico se puso de pie, con las rodillas temblorosas, pero alto y firme. Salió con el sonajero de cuerno de alce en la mano. Emil no lo detuvo. Cuando la mujer vio el sonajero, inclinó la cabeza. Las mujeres detrás de ella se bajaron de sus caballos, y Emil observó, uno por uno, cómo los 10 se arrodillaban en el suelo. Incluso la nieve bajo sus rodillas se quedó en silencio. Esto ya no era un campo de batalla, era un lugar de decisión. El rifle se deslizó de las manos de Emil al suelo. Ya no lo necesitaba. Entonces el viento comenzó de nuevo. Pero ahora no era una amenaza, era una canción, como la melodía sin palabras que Lily solía tararear. Y en ese momento, Emil entendió. Este chico no solo merecía protección. Este chico era una vocación. Esa tarde, el viento cambió de dirección. El frío que se deslizaba entre las montañas ya no venía del norte, sino del oeste. Emil lo notó mientras observaba el vapor que salía de su té en el interior. El niño, que ya no era alguien a quien podía llamar simplemente un niño, sino un joven guerrero con ojos profundos y escrutadores, se sentó en silencio junto al fuego. No hablaban mucho, pero lo que decían importaba. Porque a veces una mirada dice más que 100 palabras, sobre todo cuando cada palabra tenía un precio. Las mujeres seguían fuera, su número había crecido. Eran las 10 de la mañana, ahora más de 25. De todos modos, no a caballo, sino arrodillado tranquilamente en la nieve. No llevaban armas, pero cada uno de ellos permanecía como una mujer que ha visto la guerra. Lo que los unía no era el sonido, sino la quietud. Dentro de la mente de Emil, el silencio era como un grito. No pudo encontrar respuestas a sus preguntas. ¿Cuándo había conocido Lily a estas mujeres? ¿Cómo se había cruzado su camino con el de este chico? Y sobre todo, ¿por qué lo había elegido a él, Emil? Pero Emil no era el único que pensaba. A última hora de la tarde, otra especie de zumbido se acercó a la cabaña. No el sonido de la naturaleza, sino el sonido de la civilización. Los pasos eran desiguales, porque los que venían no lo hacían por ira, sino por miedo. Cuando Emil miró por la ventana, vio a 4 hombres subiendo la ladera del valle. Conocía a cada uno de ellos. Ray, el arreglador de caballos del pueblo. Boone, el exsoldado que vivió y respiró whisky. Los hermanos Tannen, que eran más ruido que sensatez. Y al frente, Sheriff Clive Hammond. Habían llegado. Cuando llegaron a la parte delantera de la cabina, se detuvieron. Las mujeres no se movieron. 25 pares de ojos estudiaron en silencio a los hombres. Esto ya no era un campo de batalla, era un lugar de juicio. El alguacil gritó: «Emil, ¿tú ahí dentro?» Antes de abrir la puerta, Emil tocó su rifle, pero no lo recogió. Se limitó a mirar al niño. El joven había optado por permanecer en las sombras, oculto pero alerta. «¿Qué quieres, Clive?», preguntó Emil de pie en el umbral. El sheriff entrecerró los ojos. «Escuché que estás escondiendo a alguien allí. Alguien que no pertenece. Tal vez alguien peligroso». El rostro de Emil se tensó. «No voy a esconder a nadie. Lo estoy protegiendo». Ray dio un paso adelante. «¿No es lo mismo?». «No», dijo Emil. «Esconderse es mantener algo fuera de la vista. Este chico está aquí, a la vista de todos, en mi corazón». El sheriff negó con la cabeza. «Si 25 mujeres lo están siguiendo, hay una razón. Y no hay una buena razón. Esta es nuestra tierra, nuestras leyes. La espera silenciosa no nos trae paz. Tenemos que estar alerta». Entonces la voz del chico se abrió paso, bajo pero claro. «No soy su secreto», dijo. Los hombres se quedaron en silencio. Uno de los hermanos Tannen incluso miró hacia atrás, porque esa voz no sonaba como la de un niño, sonaba como un eco del pasado. Emil habló sin retroceder. «Este chico no representa lo que temes. Él representa lo que has olvidado». Gruñó Boone. «¿Nos estás dando una lección, Emil? ¿Qué eres ahora? ¿Un profeta de la montaña? ¿O la voz de la tribu?» Los ojos de Emil se oscurecieron. «Perdí a alguien, Azucena, y salvó a alguien.
Tal vez nunca hayas salvado a nadie. Tal vez todo lo que has hecho es tener miedo. El sheriff buscó su cinturón. No su pistola, sino su vacilación. Si este chico se queda aquí, dijo, el pueblo se asustará. Y un pueblo asustado no puede pensar con claridad. Nos gustas, Emil, pero ¿hasta dónde podemos dejar que se extienda la línea? Emil se dio la vuelta en silencio. Le hizo una seña al niño. El joven se acercó a la puerta sosteniendo el sonajero. Esto dijo, no es un ruido, es un recordatorio, para que no nos olvidemos de quiénes somos. Entonces, de repente, se rompió el silencio afuera. Pasos que vienen del bosque, rítmicos, como tambores. Todos se giraron al mismo tiempo. Las mujeres comenzaron a levantarse. Se movían por la nieve sin dejar huella. Ya no había docenas, había más de 50. Y se detuvieron justo en la puerta. Emil abrió la puerta de par en par. Las mujeres no se arrodillaron. Esta vez se pusieron de pie, y con solo ponerse de pie, lo dijeron todo. Uno dio un paso al frente. Su rostro estaba cubierto, pero sus manos estaban desnudas, y en sus manos sostenía una pequeña bolsa. Se lo ofreció a Emil. En el interior había un mechón de pelo, un trozo de encaje y collar de lili. Las rodillas de Emil estuvieron a punto de doblarse. Reconoció el collar. Lili se lo había metido una vez en el bolsillo. Un día habrá oscuridad, le había dicho, pero esto te ayudará a mantener los ojos abiertos en ella. El sheriff dio marcha atrás. Los hombres no dijeron nada, porque no había nada más que decir. Y por primera vez, Emil lo dijo en voz alta. Esto ya no es un refugio, es un comienzo. Cuando las mujeres se arrodillaron en círculo a través de la tierra cubierta de nieve, incluso el viento parecía perder su dirección. No sopló ni a la izquierda ni a la derecha. Esas sombras blancas que rodeaban la cabaña en una línea perfecta no encerraban una ciudad, sino un recuerdo. Algunos de ellos sostenían sonajeros en sus manos. Otros miraban hacia el cielo con las palmas vacías. Pero todos tenían la misma expresión, no de exigir un fin, sino de pedir lo que era justo. Mientras Emil sostenía el collar de lili en su mano, sintió que la vieja piedra se asentaba de nuevo en su garganta. Había pensado que había estado solo durante años, pero a veces la soledad era simplemente no poder soportar el sonido de tu propia voz. Ahora, incluso esa voz interior estaba en silencio. Cientos de ojos lo observaban desde afuera, pero no juzgaban. Estaban esperando una respuesta, no de un hombre elegido, sino de uno probado. En ese momento, el niño que estaba dentro se puso de pie. Su nombre aún no había sido pronunciado en voz alta, pero en la mente de Emil tenía uno, Stern, que significa estrella. Ya no es un niño, sino alguien nacido y criado al borde de algo. Ese filo no corría a través de la tierra, sino a través de la historia y el corazón. Stern se acercó a la ventana, miró a las mujeres, luego se volvió hacia Emil. Ellos, dijo con voz como el eco de un susurro, no vinieron solo por mí, ellos también vinieron por ti, no con armas sino con recuerdos. A Emil le temblaban las manos. Recordar, repitió, siempre es lo que más me ha dolido. Stern inclinó la cabeza. A veces el dolor es el material del puente. En ese momento, una nueva figura se acercó desde el exterior. Una mujer, más viejo que los demás. Su rostro estaba descubierto, su cabello oscuro y con vetas grises, trenzado apretadamente. Llevaba una capa de piel, y alrededor de su cuello había un viejo amuleto repujado con plata. No había ira ni prisa en sus pasos, pero en su postura se podía leer el peso de una decisión. Emil no la conocía, pero algo en su instinto le decía, esa mujer había visto a Lili años atrás. Tal vez habían caminado juntos, habían permanecido en silencio juntos, habían ocultado ciertas verdades juntos. La mujer se paró directamente frente a Emil y dijo una sola palabra: nos olvidaron. Emil no pudo responder, y continuó: pero no nos olvidamos de nadie, no el que nos salvó, no el que nos quemó, y tú no. Emil sintió que sus rodillas se debilitaban. Nunca fui valiente, dijo. Yo estaba solo allí. La mujer asintió. A veces estar ahí lo es todo. Justo en ese momento, un nuevo sonido se elevó desde el valle, el ruido de los cascos. Pero esta vez, los que vinieron no pertenecían al silencio. 4 hombres subiendo la cuesta,
seguidos por varios otros con armas de fuego. Gente del pueblo. Llevaban fusiles y el malestar estaba escrito en sus rostros. El sheriff Clive iba delante, con Ray, Boone, los hermanos Tannen y 2 caras nuevas detrás de él. Sus ojos escudriñaron a las mujeres, pero ninguna dio un paso adelante. Clive gritó: «Basta, sea lo que sea, termínalo. Esta tierra solía ser pacífica. Tú trajiste el silencio de la tumba». Las mujeres no movieron ni un músculo. Emil dio un paso al frente. Clive dijo: «Esto no es el silencio de una tumba. Es la última petición de una madre. Es la aceptación del arrepentimiento. Este silencio es el nombre de la paz». El sheriff señaló a Stern. «Ese chico es la chispa de todo esto. Lo estamos llevando. El pueblo está asustado. Y no puedo vivir con ese miedo». Stern dio un paso al frente. No levantó las manos. No corrió. «Yo no traje una guerra, pero traigo una opción. Y esa elección ya no es tuya». Clive buscó su arma, pero justo en ese momento, una de las mujeres dio un paso al frente. Sostenía algo, una pequeña bolsa de tela gastada. De él sacó el viejo diario de Lily. Emil lo reconoció. Las páginas estaban a punto de caerse a pedazos, pero seguían llenas de la letra de Lily. La mujer se lo tendió a Clive. «En su interior», dijo, «hay una vida escrita tanto en tu idioma como en el nuestro, que la vida merece este silencio». Clive tomó el diario con vacilación. Hojeó las páginas. Se cayó un dibujo, el rostro de la madre de Stern, y justo debajo, la nota de Lily. «Si este niño alguna vez regresa aquí algún día, míralo a los ojos. Si el fuego aún arde en ellos, entonces ese fuego también es tu salvación». Clive bajó lentamente las manos. Se colgó el rifle a la espalda. «Yo solo quería proteger». Emil respondió: «A veces la protección significa detenerse». El sheriff y sus hombres retrocedieron. Ninguno de ellos dijo una palabra. En ese momento, el aire del valle cambió. Era como si incluso el cielo respirara hondo. Las mujeres se arrodillaron una vez más, pero esta vez no susurraron oraciones, sino gracias. Se pronunciaba un voto. Los ojos pueden cerrarse, pero la memoria no. Esta tierra ahora no es solo el hogar del pasado, sino el hogar de un nuevo comienzo. Y cuando Emil colocó el collar de Lily alrededor del cuello de Stern, sintió que también se abría una puerta dentro de él. Ese fuego no se había apagado, pero ya no ardía. Se calentó. Incluso en el momento más oscuro de la noche, el fuego dentro de la cabaña no se apagó. Emil se sentó en la vieja silla, observando el silencio de Stern. El niño, no, ya no era un niño, estaba arrodillado junto a la chimenea, tallando algo en una tabla de pino plana frente a él. Cada talla era como una herida grabada en la madera. Emil no dijo una palabra. Después de esa noche, hablar a menudo se sentía innecesario, porque algunas palabras pertenecían ahora al cielo. Cuando Stern levantó la tabla que había tallado, Emil se acercó. Había una figura en ella, una mujer que llevaba a un niño en la espalda. A su alrededor, estrellas, un camino que se enrosca hacia el cielo y figuras arrodilladas a lo largo de los bordes. Todos ellos con las manos desnudas tocando el suelo, la cabeza inclinada hacia arriba. «¿Quién es esto?», preguntó Emil. Stern no respondió, pero sus ojos dieron suficiente respuesta. Esa mañana, mientras el sol se elevaba como una línea a través del horizonte helado, Emil colocó una mesa fuera de la cabaña. Apiló la carta de Lily, su collar, la tela de cuentas azules que había dejado la mujer y la tabla tallada de Stern, una encima de la otra. Luego los enterraron a todos dentro de un pequeño monumento hecho de piedras justo al lado de la tumba de Lily. No era una lápida, era un recordatorio. Antes del amanecer, las mujeres partieron en grupos de 2 y 3, montaban sus caballos en silencio por las laderas de las montañas. No dejaron rastro ni señal, solo unas pocas impresiones suaves en la nieve, y en el centro un espacio sagrado abierto por el círculo. Ironbear fue el último en irse. Le entregó a Stern un pequeño espejo de plata. «Tu madre cagó con esto», dijo. «Lo dejó para que no te olvidaras de ti mismo. Pero cuando lo mires, no busques los ojos de otra persona. Solo eres tú mismo». Cuando ella se fue, Emil y Stern regresaron juntos a la cabaña. Por primera vez en años, Emil dejó la puerta abierta de par en par,
y el viento que entraba ya no se sentía frío, se sentía como un saludo. Esa noche Stern encontró uno de los viejos cuadernos de Lily. Hojeó las páginas, algunas manchadas, otras en blanco. Pero en una página, escrita con la vieja pluma de tinta de Lily, estaba esta frase: a veces salvar a alguien significa dejar que te salve a ti. Stern cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado. Se sentó al lado de Emil. Había un fuego entre ellos, pero esta vez no era alimentado por la leña, sino por una tranquila aceptación. Afuera, la luna colgaba en el cielo como un fantasma blanco. Las estrellas parecían estar más cerca que nunca. Y en ese momento, Emil notó algo. El viento llevaba una melodía. La canción de cuna que solía tararear Lily hace años. La que no tiene palabras, pero tiene un significado infinito. Agitó algo profundo en su pecho. «Te está observando», dijo Emil. Stern asintió. «Y dejarme ser, porque ya no tengo miedo». Esa noche se encendió una pequeña segunda fogata fuera de la cabaña. Emil y Stern se sentaron en silencio durante un rato junto a la tumba de Sky in Her Eyes. Emil vertió una pequeña taza de café en la tierra, y Stern colocó su sonajero junto a la lápida. «Que se calle ahora», dijo, «porque su voz se quedó dentro de mí». Al día siguiente, nadie del pueblo se atrevió a acercarse a la casa de Emil, pero ninguno de ellos dio marcha atrás. Ellos también crecieron en su propio silencio. Con el tiempo, el humo que salía de la cabaña de Emil dejó de parecer una amenaza y comenzó a sentirse como un equilibrio. Algunos inclinaron la cabeza. Algunos advirtieron a sus hijos que no se acercaran, pero todos ellos, en el fondo, aceptaron que ahora vivía allí algo diferente. Pasó una temporada. Las hojas de otoño cubrían la tierra. Emil se sentó en el porche con Stern, y juntos comenzaron a tallar otra figura en una tabla recién cortada. Esta vez había un hombre en el centro. Sus manos estaban vacías, pero sus ojos se volvieron hacia arriba. A su lado, no un niño pequeño,